Muy buenas noches. Para mí, como siempre, es un gusto y un privilegio de parte del Señor el poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Espero, como siempre, que Dios le haya cuidado, fortalecido, bendecido durante todos los días pasados. Nuestro Dios es bien bueno, Él siempre cumple su palabra, sus promesas están ahí. Y lo único que tiene que hacer usted es creerle al Señor, vivir por fe y esperar en Dios. Él es el que tiene todas las cosas bajo su control. Espero que toda su familia también esté muy bien y todos juntos sirviendo al Señor con gozo, con alegría, sabiendo que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que es lo más importante, porque recuerde, como siempre le digo, lo que está en juego es su alma. Entonces nosotros le agradecemos al Señor por todos sus cuidados, sus bendiciones, y le agradecemos al Señor que nos da nuevamente la oportunidad de poder compartir la palabra de Él. Vamos a orar para empezar la lección de esta noche. Padre, una vez más te doy las gracias por este día de vida que tú nos das. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Padre lindo, porque tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has fortalecido. Y no sabemos de qué cantidad de peligros tú nos libraste, pero lo que sí sabemos que siempre tú obras en favor de cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad. Te pido que el poder de tu palabra fluya con toda libertad y que llegue a la mente y a los corazones, trayéndonos fe, trayéndonos confianza y esperanza en ti. Gracias una vez más por todo lo que tú nos has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, los días miércoles estudiamos la palabra del Señor. Espero que ya te esté con su cuaderno listo, su lapicero también dispuesto para poder anotar todos los versículos que estaré compartiendo con usted en esta noche. Vamos a hablar justamente de la esperanza bienaventurada. Vamos a leer la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 50 al 58. 1 Corintios 15, 50 al 58. Qué bendición el poder estar nuevamente con ustedes, hermanos. ¿Ya lo tiene? No se olvide la esperanza bienaventurada. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredera la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vayamos al libro de Tito. Tito capítulo número 2, y leamos del versículo número 12 y 13. Tito capítulo número 2, versículo 12 y 13. Versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que nosotros como iglesia estamos esperando,
que Cristo venga otra vez por cada uno de nosotros, por su iglesia. Piense por un momentito. Piense en esto. Si a usted no le quedara la menor duda que esta es la última hora que viviera, ¿qué haría? Pensemos un momento, ¿qué haríamos si esto tuviera la plena seguridad que es de la última hora que vivimos? Quizás llamaríamos a los parientes, a los familiares para despedirse, o quizás no sé qué haría usted. Lo que leímos claramente nos asegura que Jesús va a volver para reunir a los creyentes a fin de que estemos con Él por toda la eternidad. Nadie sabe cuándo Cristo vendrá por su iglesia otra vez. Lo único que sabemos es que su regreso será repentino. Sencillamente lo que no nos toca hacer es a cada uno de nosotros estar listos en todo momento. Vivir sin perder nunca de vista esta esperanza. Las personas están muy preocupadas por el presente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué haré yo? Pero no piensan en el futuro, lastimosamente. No es motivo de inquietud para ellos pensar en el futuro. A unos sí, a otros no. Pero a nosotros, en realidad no vivimos según estos pensamientos del mundo, sino que vivimos con esta esperanza, la venida de Cristo. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Sabemos que estamos viviendo en este mundo, que hay luchas, pruebas, sinsabores, dificultades y necesidades también. Pero de todas ellas, el Señor se ha encargado de darnos su palabra para fortalecernos, nos ha cuidado, nos ha bendecido y estamos seguros en Él. Pero lo que hay dentro de nuestros corazones justamente es esta bienaventurada esperanza, o esperanza bienaventurada. Feliz esperanza que tenemos en nuestros corazones es el regreso del Señor. Y le estamos esperando. Porque Él nos prometió para estar con Él por toda una eternidad. Y es lo que nosotros justamente estamos esperando. Justamente cuando comenzó esta pandemia, la gente ya pensaba que al otro día o ese día mismo se acababa todo el mundo y en fin. Y usted sabe, ha pasado más de un año y aquí todavía estamos. Pero esta palabra se tiene que cumplir. Esta promesa se tiene que cumplir como muchas de las promesas que el Señor hizo. Que a través de la historia bíblica vemos como el Señor prometía algo y lo cumplía. Y nosotros debemos mantener justamente esa seguridad, esa certeza, esa esperanza. Que la esperanza nunca muera en su corazón. Aun cuando esté en el problema más grande y difícil, que su esperanza no muera ahí, que al contrario sea un pasito más para acercarse con fe al Señor. Cada día nosotros debemos estar listos y preparados porque no sabemos la hora ni el día. Lo que sí sabemos es que se va a cumplir. Y de ahí que el Señor justamente al pueblo de Israel dio una esperanza. Y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Dio una esperanza. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 12. Génesis, capítulo número 12. El versículo 1 al versículo número 3. Dice la palabra: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí Dios dio una esperanza. Dios iba a formar un pueblo.
Pero ese pueblo no iba a ser un pueblo cualquiera, sino un pueblo guiado por Dios, bendecido por el Señor. Y a la vez de esta bendición, también iba a pasar para nosotros. Sí, usted es bendecido a través de la promesa de Dios a Abraham. Usted quizás está diciendo, Abraham es el papá de los judíos o del pueblo de Israel. No se equivoque. También Pablo dice que la bendición nos alcanza a todos por medio de la promesa del Señor. Sean israelitas o gentiles, la bendición que Dios dio a Abraham también pasa para nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y justamente el Señor formó un pueblo para que ese pueblo sea un pueblo especial. Y tenían una misión muy importante que hacer en esta tierra. Es anunciar las obras, los hechos de ese Señor maravilloso y bueno, que les libró y les rescató de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra que le había prometido justamente darle a Abraham. Eso pasó muchísimos años, muchísimo tiempo, pero ahí estaba la esperanza. Inclusive imagínense, piense por un momentito, Abraham y Sara no tenían hijos. ¿Y cómo es que iban, dice, haré de ti una nación grande? ¿Y cómo iba a ser? ¿Qué va a ser? Y el Señor a su tiempo cumplió la promesa y les dio su hijo Isaac. Y después viene ya la línea genealógica. Cada día nosotros tenemos que agradecerle al Señor porque Él dio justamente una esperanza. Y con la esperanza iba creciendo cada día más la fe. Porque la fe y la esperanza van agarraditos de la mano. La esperanza le da fe y la fe le da esperanza para esperar. Y cuando uno está esperando, se llena de fe en la promesa que Dios ha dado. O sea, no se puede despegar estas dos cosas muy importantes que nosotros tenemos. La fe y la esperanza. De ahí que llegó el momento también que el Señor le habla a Moisés y le hace saber que iba a venir un profeta. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 18. Versículo número del 15 hasta el 22. Deuteronomio 18, 15 al 22 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí venía una esperanza ya de la fe, de la personificación justamente de la esperanza. Y todo esto reunía
el Señor Jesús. Recuerde que nunca se le vaya de su memoria, es que el Señor Jesús vino al mundo a rescatar lo que se había perdido, que era usted y yo. Para eso vino al mundo, para morir en la cruz del Calvario y derramar su preciosa sangre para que todos sus pecados y mis pecados y los pecados del mundo entero sean perdonados. Y formar una iglesia, formar un pueblo que va a estar con Él por toda la eternidad. Y ahí en Juan 14, 24, el Señor Jesús mismo asevera estas palabras que aquí encontramos. Y dice Juan 14, 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí claramente él estaba diciendo que él recibía la palabra del Padre y ahora él le comunicaba, porque no era su palabra. Y acá justamente decía, profeta de en medio de ti levantaré. En medio de tus hermanos levantaré un profeta, a él oiréis. Toda la gente cuando escuchaba los mensajes del Señor Jesús decía, ¿con qué autoridad habla? Este es un profeta. Y muchas veces se equivocaban, pensaban que era Elías, pero en realidad no era ninguno de ellos, sino era el Señor. Justamente acá está hablando el Señor, nuestro Dios le está diciendo que se iba a levantar un profeta, de en medio de ti levantaré. Y él hablará todo lo que oyere de mí. Y algo hermoso, hermano, todo lo que el Señor Jesús habló se cumplió. Y el Señor también dijo que iba a regresar y va a regresar. De eso no debe quedar la menor duda. Que el Señor Jesús va a venir, va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. Y eso nos da esperanza. No importa cómo estemos, no importa dónde estemos, lo importante es saber que el Señor va a venir por nosotros y que nosotros estamos haciendo las cosas correctas delante de su presencia. Porque, hermano, llegó un momento también que el pueblo de Israel estaba pasando muchas dificultades porque desobedecieron la palabra del Señor, pero aún así el Señor les daba una palabra de confianza, de estímulo, de fe, de aliento y de esperanza. Y justamente allá en el libro de Isaías, capítulo número 63, Isaías 63, habla el Señor aquí desde el versículo número 1 hasta el 9. Isaías 63, del 1 al 9. Y esta es una esperanza que tenemos todos los redimidos. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Hermoso en su vestido que no marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo el lagar, y los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo la ira. Con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor.
y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Siempre el Señor daba una esperanza. Y cuando está hablando de los redimidos, justamente es de aquellos que le servían al Señor y entendían lo que Dios quería hacer con ellos. Cada día, queridos hermanos, la venida del Señor se vuelve más real. Todo lo que uno está viviendo, todas las noticias que uno escucha, sabemos que algo está, como alguien dijera, se está cocinando. Algo está yendo a pasar. Porque, hermanos queridos, como que llega un momentito, como que uno dice, ¿qué hay más o qué vendrá más? Pero al final uno se da cuenta que el Señor es el que tiene control de todas las cosas y Él sabe cuándo va a venir. Lo que sí tenemos que hacer es regocijarnos en la esperanza, estar felices y contentos que tenemos de esperanza. Un día el Señor va a venir por nosotros. Un día el Señor va a levantarnos. Y como leímos allá en 1 Corintios que decía que no sea que durmamos o no durmamos, decía, no tenga cuidado si vamos a resucitar, porque este cuerpo ahora corruptible, esto mortal, se va a volver inmortal, incorruptible, para estar con el Señor siempre. Wow, esto me emociona muchísimo porque, porque imagínense dejar a un lado los dolores, los achaques, las cosas que vienen al cuerpo, mientras va pasando uno la edad. Hermanos, y uno le dice, Señor, gracias porque tú nos das esa esperanza, tú nos das esa confianza. Quizás usted no me entiende ahora, pero un día me va a entender. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5. Y leamos del versículo 1 al versículo número 10. Porque esto debe traer a nosotros contentamiento, regocijo, gozo y alegría. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estas palabras nos deben llenar de mucha esperanza, de mucha confianza en el Señor. Como dice aquí, que habrá pruebas, habrá luchas, no hay problemas, eso nos da paciencia. Pero la prueba nos da esperanza. Y justamente de esto es lo que estamos hablando, ¿no? La esperanza. Si se ha dado cuenta, a la esperanza le han pintado de color verde. Cuando uno ve algo verde, dice, está creciendo, tiene vida, a su momento va a dar fruto. Y esto es lo que nosotros siempre debemos pensar, que estando en el Señor, Él nos da fe, nos da seguridad y nos da esperanza. Esperanza, el Señor va a venir. Recuerde que el Señor Jesús, como le dije hace un rato, Él dijo que iba a regresar y va a regresar. No va a mentir. Recuerde ahí cuando esté usted teniendo un poquito de desconfianza, como que se le muere la esperanza, como que se pone un poco debilucho. Vaya a Juan 14. Y ahí el Señor justamente dice, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a preparar un lugar para vosotros.
y vendré y tomaré a mí mismo para que estén conmigo para siempre. Esta es la promesa del Señor. Tenemos esa promesa de Dios bien hermosa, hermano. Así es que quizás más adelantito cuando termine vaya a Juan 14 y subraye del 1 al 4 y póngale ahí en la refrigeradora, ahí en el respaldo de su cama, donde pueda ver para que cada día usted tenga ese gozo, esa esperanza, que diga, wow, mire esta esperanza que tengo en la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo que iba a venir por mí y yo lo creo. Y vamos a esperarle con todos nuestros corazones. Porque hay una certeza, una seguridad de la esperanza, hermanos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a volver a leer cómo Dios dio la palabra justamente a Abraham. Y Abraham se mantuvo en la fe y en la confianza en el Señor. Y a su tiempo le vino lo que él esperaba. Hebreos capítulo número 6, desde el versículo 13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asumir de la esperanza puesta delante de nosotros. No para asumir, sino también para asirnos, dice, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que tenemos esta certeza, esta esperanza que nos da seguridad. El Señor mismo juró, el Señor prometió que iba a venir y lo va a hacer. Y de paso, pues ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, dice que cuando el Señor Jesús estaba siendo levantado para el cielo, dos varones con vestidos blancos estaban al lado de los discípulos y les dice: ¿qué andan mirando, varones galileos? Porque a este Jesús, a quienes ustedes ven ir al cielo, así también va a venir. Imagínense qué esperanza que tenemos. Y hay que Pedro en su segunda carta nos escribe, capítulo número 3, segunda de Pedro, capítulo 3, leamos desde el 8 al 14, que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irrepresibles en paz.
Cada día tenemos que agradecerle al Señor por esta bendición. Con la plena seguridad que Jesús podría volver hoy, todo creyente debe poner en orden en su caminar personal ante Dios, con el pensamiento que este podría ser el día del regreso del Señor Jesús. Esta convicción es la que nos debe mover a una acción comprometida cada día, esperando al Señor. A la final nuestros esfuerzos no habrán sido en vano. Cada día nosotros vamos buscando a Dios y decirle cada día, Señor, ayúdanos a tener una vida mejor. Y que la fuente de confianza y de esperanza sea en esta palabra. Cristo va a venir. Cristo viene. Eso nos da confianza y esperanza en el Señor. Y cada día tenemos que estar listos y preparados para irnos del Señor. Recuerde que Pablo decía, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Alguien escribió esto y dijo, trabajemos como que el Señor se va a demorar 100 años, pero vivamos como que el Señor viene ahora. Este día, hermanos, el Señor justamente ha puesto en mi corazón transmitirle esta palabra, este estudio que tuvimos en esta noche, para que tenga mucha fe, mucha confianza y mucha esperanza. Ay, por cierto, no se olvide, escriba en un papelito Juan 14, del 1 al 4, le va a ayudar muchísimo esas palabras. Vamos a orar. Señor, te agradezco una vez más por tu palabra, por las bendiciones que nos has dado en este día. Y gracias, Señor, por esta confianza que nos das al leer tu palabra. Tenemos esta esperanza magnífica, esta esperanza gloriosa, que un día vas a venir por nosotros. Te pido que cada día tú nos ayudes a estar listos y preparados, que no nos encuentres desapercibidos, sino siempre viviendo para ti. Señor, bendigo a tus hijos y a tus hijas, y que tú nos des la fuerza y la fortaleza para conversar también a otros de estas maravillosas cosas que vendrán. Te agradezco por todo lo que tú eres y haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, por favor, escribir sus comentarios si es que puede. Yo le contestaré. Que Dios le bendiga y que tenga un resto de semana excelente.